En 1958 Mao abandonó Beijing para hacer una de sus giras periódicas por el país. Estaba impaciente por el ritmo tan lento de cambio que llevaba todo y temía que se hubiera pasado el momento para la revolución. Creyó que era el momento de agitar el país y hacer resurgir el antiguo entusiasmo. Mao era alguien que creía en el movimiento. Le encantaba la agitación. Así se lo dijo a su médico. Y está bastante claro por la forma en que se comportaba, y parte de su personalidad era parte de su vida marcial y de la existencia de la guerrilla. Eso es lo que era la revolución. Cuando Mao recorrió el país, de repente se quedó atónito con el potencial del gran ejército de trabajadores. Aunque al país le faltaba maquinaria, tenía mucha más mano de obra que cualquier otro país del mundo. Ese verano habló de pasar a la acción y lo llamó el Gran Salto Adelante, una movilización masiva de millones de chinos. Para ser honesto respecto a Mao, muchos economistas de los años 50 y 60 dijeron que el boom llegaría empleando a los campesinos en la industria local. Esa era la forma de lograrlo. Lo que fue erróneo fue su manera de interpretar que se podía hacer. Oyó a Khrushchev decir que adelantaría a América en 15 años, y él dijo, bueno, nosotros adelantaremos a alguien, adelantaremos a Inglaterra en 15 años, eso es. Los efectos se dejaron sentir casi inmediatamente. En el campo se produjo una enorme reorganización de las granjas. En menos de 12 meses, 900 millones de campesinos, que igualaban en número a la población de los Estados Unidos, se emplearon a fondo en las granjas colectivas. Se esperaba que la producción de grano se cuadruplicara. Pero los planes de Mao eran incluso más ambiciosos. El país tenía que producir más acero. ¿Por qué no tenían los millones de chinos que ayudar al país a avanzar y a industrializarse de la noche a la mañana? Se publicó un decreto y el país se convirtió en productor de acero. Ese año el cielo nocturno era de color naranja, ya que millones de diminutos hornos se construían en cada ciudad y lugar de trabajo. Mucha gente no tenía nada que echar al horno. Íbamos a las casas de nuestros amigos para recolectar metal, pero luego ya no podíamos encontrar ni una pizca de metal. Entonces cogimos el calentador y lo convertimos en trozos de metal. Fue algo inimaginable, algo estúpido, pero lo hicimos. El Gran Salto Adelante se convirtió en la mayor movilización humana jamás vista en el mundo. Los informes reflejaron un enorme crecimiento de la producción. Mao quería oír buenas noticias, y como los recuerdos de la limpieza antiderechista todavía estaban frescos en la memoria del pueblo, nadie le contradecía. Mao se volvió ciego y sordo. Estaba aislado y enfermo, como un emperador en su palacio. El año siguiente la verdad salió a la luz. La mayor parte del acero era inservible. Y lo que es peor, con el fervor de producirlo se habían dejado de recolectar las cosechas durante los 2 últimos años. En 1958 o 1959, más o menos, tuve la impresión de que Mao realmente se había divorciado del mundo que le rodeaba, del pueblo chino, y que había sido capaz de organizar una revolución, pero que no sabía cómo gobernar un país. En el invierno de 1959, como resultado de las ambiciones de Mao, China se había visto empujada a una hambruna segura. Las antiguas ciudades se morían de hambre.
La gente no tenía nada que llevarse a la boca, ya no tenían que comer. Cuando ya no les quedaba nada, se comían los cuerpos de los que habían muerto hacía poco. Voy a contarles una historia real. Un marido le dijo a su mujer: si todos nosotros intentamos sobrevivir, ninguno lo conseguirá. Voy a darte mi comida, y cuando yo muera quiero que te comas mi cuerpo y que críes a nuestro hijo. Nadie sabe hasta qué punto se extendió ese canibalismo. Pero recientes informes sugieren que entre 1959 y 1961 murieron de hambre 40 millones de personas. Fue la peor hambruna de toda la historia. Pero se le ocultaba a la nación el nivel del desastre. Solo los líderes comunistas conocían la realidad. Mao fue dejado de lado, y su oponente Yu Shaoxi, un político pragmático, se hizo cargo del país. Por primera vez en 25 años, Mao se vio obligado a ocupar un puesto secundario. Pasaría los próximos años planeando su vuelta al poder. En 1966, Mao, a la edad de 73 años, se dio un baño al que se le dio mucha propaganda en el río Yangtze. Durante años observó consternado cómo el líder chino desmoronaba su revolución. Ahora era el momento de volver al panorama político, y esta fue su forma de decir: miren, he vuelto. Más tarde ese mismo año invitó a cientos de miles de colegiales y estudiantes a una serie de enormes reuniones en Beijing.